Hola, estás con Roberto Contreras en la radio inclusiva Mira Más Allá. Recuerda que en esta radio puedes encontrar podcasts, noticias de inclusión, cultura ciega, cultura en general, cultura también de otras discapacidades, audiolibros, teología, música en general, información y también el noticiero. Y también te dejamos invitado a participar en su fundación, donde puedes aprender tiflotecnología y braille con los instructores de la fundación. Estamos ubicados en Viña del Mar, Chile. Está con Roberto Contreras. Eso es un poco de lo que le puedo contar de la fundación y de la radio, ¿ya? Estamos en este día y vamos a pasar a una enseñanza que está escrita en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Vamos a ir desglosando muchas cosas de las que están escritas en este Evangelio. Palabras dichas por nada más y nada menos que por el Salvador, el ungido, el Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que vamos a pasar a esta hermosa enseñanza que se habló hace casi 2000 años y se está haciendo efecto ahora. Y se ha hecho efecto siempre. Aquí yo les voy a ir enseñando y les voy a ir también explicando algunas cosas. Ya el capítulo es largo, pero es muy profético. Yo diría uno de los capítulos más proféticos de la Biblia, aunque hay muchos libros proféticos, ya, o sea, la Biblia entera es profética. Y aquí vamos a ir viendo y escuchando muchas cosas. Vamos a pasar a la palabra en el nombre de Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ya? Aquí el Señor, alrededor del año 30, 31, estaba profetizando de lo que iba a ser el general Tito en el año 70, cuando derribaron este segundo templo. Y muchas personas judías, y no tan solo judíos, sino que muchas personas israelitas tuvieron que partir al exilio. Eso ocurrió en el año 70, o sea, 40 años después de que el Señor habló esto. Aquí no quedará piedra sobre piedra. Ya se cumple esa profecía. Seguimos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Escucharon ahí? Es clarito lo que el Señor dice, que iban a haber guerras, ¿cierto? Y rumores de guerra. Y que iban a haber también falsos cristos y falsos profetas, ¿cierto? Usted puede ver que hay falsos cristos, que hay falsos profetas, ¿cierto? Muchos se han hecho decir que son el Cristo.
Sí. Y, y han engañado a muchos. En Rusia se levantó uno, decía que era el Cristo, pero no solamente engañó a algunos, ni a muchos, sino que engañó a miles, hizo una comunidad. En Rusia esta persona hizo una comunidad y de miles de personas. Yo no recuerdo bien ahora la ciudad o el estado que fundó esta persona, esta comunidad, pero fueron miles, una comunidad, era como una ciudad. En Colombia se levantó otra, era una mujer, diciendo que iba a ser el Cristo. Usted puede ver Antares de la Luz en Chile, que él decía que era el Cristo y levantó una secta, ¿ya? Y andaban escapando de pueblo en pueblo, y en esa secta nació un bebé, y a ese bebé lo tomaron cuando nació, lo quemaron en una hoguera, ya lo marcaron, hicieron como un ritual, y a este bebé lo mataron porque según este Antares de la Luz, ese bebé era el anticristo, entonces había que matarlo. Entonces se enferman con la religión. Muchas personas se enferman, pero detrás de todo esto hay alguien que ocupa a esa gente. Recuerde que hay espíritus, hay principados y potestades, hay duques de las tinieblas y reyes. Ya, eso es demonología y angelología, y eso existe. Así como existe un Dios, también existe el enemigo, la maldad. Entonces, este Antares de la Luz tomó a ese bebé y lo quemó, y él decía que era el Cristo, pero ya Cristo lo había profetizado. Van a haber falsos Cristos, van a haber hambre, ¿cierto? Entonces hay muchos falsos Cristos. Yo solamente estoy nombrando a 3, pero de todos los países han salido 1, 2 y más. Han habido siempre, incluso Nerón, Antíoco Epífanes, ¿cierto? Constantino, y todo eso se hacían llamar dioses. Tenían que rendirse a ellos. Usted puede ver como los César también, había que inclinarse entre ellos. Ellos se creían dioses. El mismo Papa Católico, el Santo Padre, ¿cierto? No, si aquí no hay un Santo Padre, aquí el único Padre es Dios, el Señor, el Papá de Jesús, que tampoco se llama Jehová. Entonces seguimos. Yo le estoy enseñando la verdad con la palabra, ¿ya? Seguimos. A muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Van a haber guerra y rumores de guerra. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estoy en Mateo 24, ya vamos verso por verso. Recuerde que la Biblia ahora trae versos, pero la Biblia antiguamente no traía versos. Los papiros originales, ya en el idioma hebreo, en el arameo y después en el griego, los papiros eran enteros. Después, cuando transformaron la Biblia, ya el Papa Jerónimo en el 325 en el Concilio de Nicea, y posterior a eso le fueron poniendo capítulo y verso a la Biblia, y la Biblia fue bastante adulterada. No es lo mismo que eran los papiros. Ahora un puro punto, un coma o una palabra cambia todo el contexto bíblico e histórico, profético, ya, y espiritual. Entonces lo estamos afirmando de lo poco que Dios permitió que quedara limpio, porque la Biblia ha sido muy adulterada por estas mismas personas falsas que han tratado de escondernos la verdad. Seguimos. Entonces, que van a haber guerra y rumores de guerra. Usted puede ver las guerras que hay ya. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, hambre, peste, terremotos, guerras, rumores de guerras. Y aquí vamos a hacer un pequeño desglose. Podemos ver las hambres que hay. Usted puede ver, si usted estudia, el hambre en Etiopía. Ya el hambre eso estamos hablando de allá del sector entre África y Asia. En Indonesia, mucha pobreza. En Etiopía, en Afganistán, en Kazajistán, donde viven en conflictos de guerra siempre. Guerra, rumores de guerra. Y cuando hay guerra, la guerra trae muerte.
¿ya? Y la guerra también, al traer muerte, trae suciedad, porque hay cuerpos que están botados en las calles, y también eso trae hambre, porque al haber guerra las empresas no quieren invertir en esos países y también hay hambre. Y al haber hambre hay muerte, desnutrición, dolor, sufrimiento. Una cosa atrae la otra, ¿ya? Y al haber tanta muerte vienen las pestes, porque empiezan a llegar bichos, empiezan a llegar no sé cómo llamarle, estos moscos que pueden traer muchas veces peste. Por eso que muchas veces las pestes vienen de grandes potencias, ya donde hay guerra. De grandes potencias me refiero a potencias de guerra, porque así como hay potencias mundiales, también hay potencias de guerra, que siempre están en guerra y son potenciales focos de guerra para la humanidad. Y donde ahí también hay sociedad, hay hambre, hay peste, guerra. Usted puede ver los terremotos. No recuerdo bien, no recuerdo el año, pero no hace muchos años en México, en un año hubieron 3 terremotos, porque hay mucha idolatría en México. Se adora a la Virgen Negra, a la Santa Muerte, a esta Virgen que muchos la ven en la tele, Guadalupe. Usted puede ver los carteles en México, hay mucha idolatría. Un día fue un evangelista muy famoso que fue Gigi Ávila. Gigi Ávila decía: Señor, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto? Y Dios le revela: en la idolatría. Donde hay más idolatría, se mueven más los espíritus. Cada virgen es un principado, y allá se adoran a muchas vírgenes. Aquí usted puede ver también la Virgen de Lovaque, que está acá. Todas las vírgenes son principados demoníacos, que la gente se le arrodilla, caminan de rodillas, se le ofrecen velas, se le ofrecen cuantas cosas, y todo eso es idolatría, ¿ya? Entonces, hambre, peste, y dentro del hambre también está la falta de agua. Usted puede ver cómo hay países que están sin agua. Vamos a acercarnos más a Latinoamérica. Usted puede ver Cuba, un país rico, cómo por la dictadura de algunos ha estado Cuba. Usted puede ver cómo ha estado Venezuela por la dictadura de algunos, cómo nuestros hermanos venezolanos han tenido que emigrar a otras naciones, a otros países por la dictadura. Un país rico, Venezuela, hermoso. Muchos hermanos han tenido que emigrar y salir de su país a sufrir a otros países donde no están bien. Muchos dicen: estos extranjeros aquí o allá, y hablan. Pero ellos no saben lo que sufren los hermanos saliendo de sus naciones. A nadie le gustaría salir de su país a otro país a trabajar, a sufrir, a ser humillado y discriminado. Porque la maldad se va a aumentar, y ahí también está la discriminación, y eso lo vamos a ver en este mismo verso. Ya, entonces, hay terremotos en Indonesia, muchos terremotos en un año. También mucha idolatría en Indonesia. Hay países que se mueve mucho la brujería y el satanismo, mucho. Nigeria es un país completamente satánico, donde los pastores tienen que estar en ayuno constante, en oración constante y entregar su vida completamente, o si no, las personas satanistas los levantan a brujería, igual que en la película del exorcista. Aunque usted no lo crea, el mundo espiritual es real, tal cual como el mundo visual, incluso más real, porque esto que usted ve y que fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que fue hecho de lo que no se veía, así como el mundo. También no había nada, y Dios, no habiendo nada, hizo todo. Y estos espíritus que cayeron, estos ángeles caídos, saben también hacer la maldad, porque vienen de hace muchos años atrás. Entonces seguimos. Estamos en Mateo 24. El que tenga dudas lo puede leer en su casa. Y muchos se entregarán a tribulación. A ver, aquí vamos a devolvernos un poco. Y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Solo principio de dolores. Miren, todo lo que va a pasar cuando llegue eso, estamos solamente en los principios de dolores. Cuando llegue la gran tribulación o la tribulación, va a ser peor. Peor, por eso mucho cuidado cuando ustedes le digan: llegó la gran tribulación. No, va a ser terrible. Esto no es nada. Todavía en Chile las leyes permiten que uno se congregue y predique, pero no se va a poder como llegue la tribulación o la gran tribulación. El nuevo orden mundial lo va a prohibir y va a haber una pura iglesia. No van a poder las iglesias protestantes o evangélicas predicar ni congregarse. Todavía no estamos ni en la gran tribulación ni en la tribulación. Cuidado con los falsos profetas. Entonces, se entregarán a tribulación y os matarán.
Y seréis, aquí está hablando de lo que estoy hablando recién, aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Aquí está hablando de las personas que van a querer adorar a Dios y no al sistema religioso que se va a establecer acá en el nuevo orden mundial, el cual tiene que estar listo, dicen, de aquí al 2030. No creo que sea específicamente el 2030, pueden pasar unos años, pero se tiene que establecer ese nuevo orden mundial y tiene que estar lista esa iglesia, ese sistema religioso que va a haber, que no voy a entrar en detalle porque son muchos pasajes bíblicos y esto es para las personas que no conocen la escritura. Pero se va a establecer un nuevo orden mundial donde va a establecer una sola iglesia, ¿ya? Y ahí va a estar el anticristo, va a estar el falso profeta y la bestia. Son tres, porque es imitador, así como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este nuevo orden mundial también va a poner a tres, ¿ya? Y va a venir el fin. Y todas las personas que no quieran marcarse con el 666 que está escrito en el Apocalipsis, capítulo 13 del verso 16 al 18, que ninguno va a poder comprar ni vender, si no se pone la marca de la bestia, el 666, todos los que no quieran aceptar ese sistema religioso, económico, espiritual, satánico, ecuménico, ya político, el que no quiera estar ahí no va a poder comprar ni vender, dice la Biblia. Los brujos se han marcado siempre, las brujas, los satanistas. Usted no diga, no, eso va a ser del futuro, no, eso ha sido siempre. Hay mucha gente que ya tiene la marca, mucha. Eso no es de ahora, ni que va a ser de un futuro, eso ha sido siempre. Pero sí, en el futuro se va a tener que restablecer. La plata ha cambiado. Antiguamente era el trueque, papas por zanahoria. Después era el oro, la plata. Después eran las monedas grandes. Después eran los cheques. Después la plata en efectivo. Ahora son las tarjetas. Después va a venir la marca. Siempre ha ido cambiando. El enemigo sabe cómo hacerlo. Después va a decir, no, hay una tarjeta. Con esa tarjeta usted va a poder hacer todo. Después no van a haber tarjetas. Van a decir, no, usted tiene que marcarse. No va a perder su tarjeta, no le van a robar. Si a usted lo quieren asaltar, no le van a poder robar nada. Y van a decirlo que es bueno. Y toda la gente que no conoce la palabra se va a marcar al tiro, porque no conocen esto que yo le estoy enseñando. Eso puede pasar mañana, también como puede pasar en 20 años, en 10 años, no sabemos. Y aquí más adelante vamos a ver cuando el Señor Jesucristo dice que ni siquiera los ángeles saben cuándo viene el fin. Sigamos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Usted puede ver cómo ahora se aborrecen. La iglesia de allá pelea con la de acá. Y le pido perdón a Dios por lo que digo, pero lo tengo que decir. La iglesia de allá pelea con la de acá de allá, que no somos pentecostales, que nosotros somos Asamblea de Dios, que la Asamblea de Dios no es adventista, que la adventista no es católica, que la católica no es evangélica, y así pelean. Y se pasan peleando que yo soy trinitario, que yo hablo más en lengua. Hay iglesias que la estupidez que pusieron, pues usted no habla en lengua, no es ungido. Hay otras que si usted no profetiza, usted no es de Dios. Hay otras que si usted no es testigo de Jehová, lo dicen en Isaías 43:10, vosotros sois nuestros testigos. Explicando eso es una falsa profecía. Para ser testigo de Jehová habría que haber sido judío, de raza judía. Dice que son los 144.000. Los 144.000 son judíos de pura cepa. No puede haber ningún gentil de los 144.000 porque son de las 12 tribus de Israel. Hay una herejía que se enseñan terrible. Yo pudiera desglosarle religión por religión todo lo falso que han enseñado todos estos falsos profetas. Charles T. Russell de los testigos, Joseph Smith de los mormones, ya William Miller de los adventistas que después estuvo con él en The Way. Muchas cosas que se enseñan y que no son reales. Yo tengo muchos amigos de esas religiones y no les tengo ninguna distancia porque hay gente no buena, porque dice Eclesiastés que no hay ninguno bueno que siempre haga el bien y nunca peque. Pero sí hay personas de buen corazón que están en esas religiones. Pero la palabra yo no la puedo tratar. Tengo que hablar la palabra como es. Y tampoco puedo decir, no, los evangélicos son todos reales. No puedo, tampoco. Porque usted puede ver cómo pelean los pentecostales con la asamblea, cómo se separaron. ¿Y por qué hay tanta iglesia? Y en una iglesia, muchas veces en 3 pasajes hay 3 iglesias y los pastores ni siquiera se hablan. Igual de todo predica más fuerte, igual de todo quiere hacerlo diferente, igual de todo nos creímos mejor. Porque si buscamos la iglesia perfecta no la vamos a hallar porque el error está en nosotros. Por eso que en los últimos tiempos
Cada uno va a tener que ser templo y guardarse él, porque va a venir la persecución. Unos a otros se aborrecerán, dice la Biblia. Y muchos, por lo que decíamos anteriormente, muchos por confesar a Cristo y por no querer embarcarse, van a ser perseguidos, como pasa en Norcorea y como pasa en los países musulmanes. Sigamos. Estamos en Mateo 24, usted lo puede leer. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es lo que podíamos ver en este pedazo de Mateo 24, lo que decía yo anteriormente. Charles T. Russell vio profecía. Joseph Smith vio profecía. William Miller profetizó que venía el arrebatamiento en el libro de Daniel, se equivocó. Profetizaron todo esto, que hicieron religiones y todos se equivocaron. Yo no recuerdo bien las fechas, pero fue alrededor de 1800. Se equivocaron. Y todo esto salieron de la iglesia, muchas veces de la misma metodista, de la metodista pentecostal o de la bautista, porque todos eran de ahí, salieron todos. Y todos según ellos profetizaron. Pero detrás de todas las falsas profecías hay uno que le gusta la mentira y el engaño, pues porque Dios no es Dios de confusión, Dios es un Dios de paz, dice la Biblia. Sigamos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y eso es lo que cuesta, pues. Perseverar hasta el fin cuesta. No, si nosotros tenemos muchos deseos de la carne, muchas cosas mundanas de nosotros, no de que no estudiamos la Biblia. Yo siempre digo, estudiemos Mateo 5, Lucas 6 y se los da vuelta a todas las formas de pensar. Pero como no lo estudiamos nunca, siempre pensamos en nuestros pensamientos mundanos, qué va a pasar mañana. Y el Señor dijo, basta cada día su propio afán. Entonces, si no estudiamos la Biblia, vamos a estar con nuestros pensamientos mundanos. Y a todos nos pasa, nadie está libre aquí de eso. Sí le aconsejo estudiar la Biblia. Sigamos. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero el evangelio prácticamente se ha predicado en todo el mundo. ¿Pero por qué el Señor no viene? Él lo sabe, Él pronto irá a venir. Y a lo mejor ya está y nosotros no nos damos cuenta, pues. A lo mejor está siempre con nosotros y nosotros lo queremos buscar en una señal, ¿cierto? Pero ¿qué le pasó a Jonás? Jonás fue enviado y no quiso ir, ¿cierto? Y después los judíos le decían al Señor, queremos señal. Ellos querían señal. Muchas veces estamos esperando la señal y el Señor está ahí, pues. ¿Qué otra señal queréis? Le dijo el Señor, sino la señal del profeta Jonás, que fue enviado y no hizo caso. El Señor le habló y no hizo caso. Y así nos habla y no hacemos caso. Seguimos con Mateo 24. Y será predicada la palabra en todos los rincones de la tierra y entonces vendrá el fin. Seguimos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora ya fue hecha por Antíoco Epífanes, pero se va a volver ahora a hacer en el tercer templo cuando el anticristo se levante y armen ese tercer templo los judíos mosaicos y tengan que degollar a un animal que no sea un cordero, tal cual como lo hizo Antíoco Epífanes, porque era una abominación para los judíos los cerdos. Entonces eso tiene que pasar. Vamos a ver si va a ser esa abominación desoladora o está hablando también en el sentido espiritual. Todo lo que va a ser abominaciones va a ser en la tierra. Cosas terribles. Ya, pero Antíoco ya lo hizo, eso. Seguimos. Entonces, el que lee entienda, dice aquí. ¿Quién es el que lee entienda? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las personas que estudian la Biblia, que las personas que están tratando de culturizarse con la palabra, que es hermoso esto. Todas las personas pueden ser psicólogos, terapeuta, un profesional, un kine, un profesor, un abogado, todo. Pero nunca dejar la Biblia. ¿Supiera usted que en los libros de derecho se habla mucho de la Biblia?
se habla mucho de la Biblia porque en los libros históricos de derecho, de cuando se viene creando el derecho, se habla mucho de la Biblia, mucho, porque recuerde que están los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos están en los libros de derecho. Entonces, no porque uno tenga una profesión no va a estudiar la Biblia, ni no porque uno sea cristiano no va a estudiar, nada que ver. Los testigos de Jehová no dejan ir a la universidad porque dicen que es satanismo. No, pues si una persona cristiana puede educarse y puede llegar a ser una gran persona, más gente le va a oír, pues, más gente le va a ir. Y no también porque no sepa, como Pedro, que era un simple pescador, no también por eso no va a poder ser cristiano, ¿no? Dios tanto llama como a educado, como a persona inculta, como a pobre, también a persona rica, porque es inclusivo el Evangelio. Seguimos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que nuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Cierto? Esta parte es muy importante y aquí voy a hacer énfasis en esta parte. El que esté en Judea huya a los montes, ¿ya? No, dice no devolverse para tomar algo de su casa. Y voy a irme a la palabra, al libro de Génesis, cuando los ángeles vinieron a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? El ángel les dijo, que se dice que era el mismo Dios, cuando salgan de Sodoma, no miren atrás. No le dijeron qué iba a pasar, solamente le dijeron, como salga de Sodoma, no miren atrás. Y dice la palabra que la mujer volteó. Eso tiene varios sentidos espirituales. Muchas veces Dios nos saca a nosotros de lo malo del mundo y nosotros queremos volver atrás, mirar atrás. Y al mirar atrás es malo. Recuerde que cuando sacó el Dios al pueblo de Egipto mediante Moisés, que si usted no lo sabía, Moisés, así como un caudillo, también era profeta y a la vez también era como un pastor, dice que al sacar Dios al pueblo de Egipto, el pueblo siempre miraba atrás y quería volver a lo malo. Dice la palabra que quería volver siempre a lo malo, mirando atrás el pueblo de Egipto. Entonces se refiere a la Biblia a algo de mirar atrás, volver a lo malo, a donde Dios los sacó de lo malo. Y también quiere decir mirar atrás. Se dice también que esta mujer en Sodoma, al salir, miró atrás. ¿Por qué razón? Porque ella tenía unas casas muy bonitas y tenía muchos lujos ahí en Sodoma. Era una tierra muy rica. Entonces ella quería mirar última vez las cosas que ella tenía. La raíz de todos los males que le escribe el apóstol Rabino Pablo a Timoteo. Raíz de todos los males, que es el amor al dinero, que muchos codiciando se desviaron de la verdad. Usted puede ver cómo se predica el evangelio de la prosperidad y son millonarios y tienen unos jets privados, unos aviones que parecen a las de Donald Trump y andan con 10 guardaespaldas. El evangelio de la prosperidad. Y esta mujer era muy próspera en Sodoma, se dice. Por eso que miró atrás. ¿Ya? Entonces seguimos. Porque habrá gran tribulación, la cual no la habrá desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando llegue el fin, va a haber gran tribulación, la cual no la habrá, ni la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Va a ser terrible, va a ser algo mundial. Por eso cuando usted le diga, no, oye, a muchos dicen, ya estamos en la gran tribulación, estamos en la semana 70. Otros dicen, el infierno está aquí en la tierra. No, va a ser terrible cuando llegue.
Va a ser terrible. Si han habido peste, han habido hambruna, han habido pandemia, va a ser peor, porque el cielo y la tierra se van a manifestar, la tierra gime con dolores de parto. Y va a ser terrible cuando llegue. Esto que ahora no es nada. No es nada esto que está pasando ahora. Seguimos. Facebook, ahora, Facebook. Alejandra Contreras Sea te envió una solicitud de amistad. Disculpen, seguimos. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero algo bueno, ve, los días van a ser acortados ¿por quién? Por causa de los escogidos. Seguimos. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está escrito, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Escucharon? Si dijeran, mira, aquí está Cristo, no creáis. Si dijeran, mira, están los aposentos, no lo creáis. No va a venir como un humano porque Él ya vino así. ¿Ya? Miren cómo va a venir. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya no viene como humano porque ya vino. Dice que como el relámpago va a venir, o sea, va a venir del cielo, porque el libro de Tesalonicenses lo dice y el Apocalipsis lo dice, y todo ojo le verá, y todas las naciones que hicieron lamentación por él se van a lamentar, porque lo mataron, lo crucificaron, le enterraron en su costado la lanza, lo clavaron, se van a lamentar todas las naciones, dice el Apocalipsis, ¿ya? Y dice el arrebatamiento, dice, Primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero dice que va a venir en las nubes. Y dice el Apocalipsis que como un relámpago, y aquí Mateo 24 igual. Ya no va a venir como ya vino, como lo están esperando los judíos. Los judíos lo están esperando así. Ya, los judíos están esperando de nuevo que venga Cristo porque no creen. Solamente los judíos, que podríamos llamarles judíos cristianos, creen, para explicarlo de una manera fácil. Pero los mosaicos que todavía creen en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, que todavía lo esperan. ¿Ya? Entonces seguimos. Estamos en Mateo 24. Inmediatamente de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, porque se supone que Él ya vino como un relámpago y se llevó a los que están esperando en Él, confiando en Él, ojo, no confiando en un letrero, no confiando en un hombre, no confiando en un cura, no confiando en un hombre, como le reitero, haciendo énfasis en eso, porque ahora mucho, el hombre, hoy si él es súper ungido, no, si él tiene, no, eso es idolatría, es solamente Jesucristo. Y el hombre, si le enseñara lo de los nicolaitas, dice el Señor, aborrezco a los nicolaitas. ¿Sabe lo que quiere decir nicolaita? Nicolaita está escrito en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, en las diferentes iglesias. A la iglesia de Mirna, Éfeso, Mirna, él le enseña lo de los nicolaitas. Nicolaita quiere decir conquistador del pueblo de lo común. Nico quiere decir conquistador. Y laita quiere decir pueblo o común. Por eso Nicodemo se llamaba Nicodemo, porque era un conquistador, Nicodemo. Y él, al haber sido una persona
que no creía en Cristo, cuando se le aparece en el Evangelio según San Juan capítulo 3 de noche, le dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor le dice, de cierto te digo, ¿cierto? Lo que naciere del hombre, y ahí le explica lo del bautismo del agua. Entonces ahora hay muchas personas que se hacen conquistadores de lo común del pueblo, y está escrito, aborrezco a los nicolaitas. Entonces aquí se van a ir en el día del Señor los que esperan en el Señor, ¿ya? Y hay que tener cuidado con los nicolaitas, los que quieran hacerse partícipes. Y si le explicara tantas cosas espirituales que no las voy a decir, ya voy a omitirlas. Pero si quiero algún día hago una enseñanza de eso. Porque ahora estamos en Mateo 24, en las profecías y lo que va a pasar y lo que está pasando y lo que ha pasado. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto está todo escrito en el libro del Apocalipsis y en Isaías 26 y en el Apocalipsis, en los primeros capítulos. Dice que el cielo se va a enrollar como un pergamino cuando se abre el sexto sello en el Apocalipsis. Dice Isaías 26 que el Señor se va a embriagar con su espada, va a castigar a los cielos en lo alto, a la tierra y debajo de la tierra. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a ser algo terrible, lo que le digo, que todavía no estamos ni en la tribulación ni en la gran tribulación. Seguimos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ve? Aquí lo recalca. ¿Cómo va a venir Él? Aquí de nuevo lo repite el Señor para que nos quede claro. Vendrá sobre las nubes de los cielos con poder y con gran gloria. No viene como un humano, ya, por favor, haga caso en eso, no viene como humano. Y enviará a sus ángeles. Aquí envía a sus ángeles para llevarse a todos. Con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ya, envía a sus ángeles. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir la parábola de la higuera? La higuera, Dios la mira o la representa en la Biblia a Israel, o a Israel lo representa como una higuera, ¿ya? Y en el profeta Oseas dice que él compara a Israel como una higuera, y recuerden que la higuera no dio fruto, Dios la secó, hablando del pueblo judío, porque este trabajo era para los judíos, ellos no creyeron, entonces Dios seca la higuera. Ahora, en el año 1948, el Señor tomó a toda la gente de Israel y la volvió nuevamente a Israel en llamada la Operación Salomón en el año 1948. Y ahí nuevamente se vuelve a crear la nación de Israel, la cual no era nación, ya era Palestina, le habían cambiado hasta el nombre. Entonces, en esa Operación Salomón, muchas personas vuelven a la tierra de Israel, ya, y dice que al juntarse nuevamente todo en Israel, dice la profecía en Isaías 66 y también en el libro de Jeremías, dice que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Dice el Salmo 90, creo que el 90, que una generación son de 80 a 90 años. Ya dice la palabra que son de 80 a 90 años. Entonces, los que estudiamos la Biblia hemos sacado la cuenta de que el tiempo se cumplió. Hemos sacado la cuenta de que el tiempo se cumplió de esta generación que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Entonces no pasará esta generación.
Seguimos. No voy a sacar la cuenta ni nada de eso para no hacer esto más largo, pero yo le digo que del año 1948 ahora se cumplieron ya los 70, 80, 90 años, lo que es una generación como lo dice el Salmo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero miren, aquí voy a hacer énfasis. Nadie sabe el día, ni la hora, ni aún los ángeles, sino solo mi Padre. Pero ahora muchos dicen, en el 2000, en el 2002, en el 2012, en el 2020, en el 2022, mañana viene, mañana es el fin. William Miller lo dijo. Ya que el generador de los adventistas después con Ellen G. White lo dijo, muchos lo han dicho, viene en el 2000 se declaraba que era el fin. ¿Se acuerdan que estaban todos esperando para el año nuevo el fin? ¿Qué dice aquí Mateo? Ni siquiera los ángeles lo saben, sino solo mi Padre, dice Jesús. Entonces cuidado con eso, cuando ustedes vean YouTube, cuando ustedes vean, tal día es, no se va a saber, porque aquí más adelante va a decir cómo tenemos que estar. Nadie lo sabe, ¿ya? Aquí yo le aviso, le advierto, advertencia, nadie lo sabe. Mire, advertencia, así dice, advertencia, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿ya? Pero mire cómo va a ser. Así va a ser, más como en los días de Noé. ¿Cómo estaban en el tiempo de Noé? Dicen que la maldad se había aumentado terriblemente, igual que estamos ahora. ¿Será como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre? Así la maldad se va a aumentar. Lo que decía antes Mateo 24. ¿Será como en los días de Noé? Ya. Seguimos en Mateo 24. Será como los días de Noé, donde había mucha maldad y mucha interés. Y nadie quería ayudar a nadie, ¿ya? Si no había dinero de por medio, no se hacía nada. Seguimos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya eso queda claro. Seguimos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí también está hablando del arrebatamiento. Velad, velad, porque no sabéis a qué hora irá a venir nuestro Señor. ¿Por qué lo hace? ¿Vieron? Porque hay que velar, hay que estar ahí creyendo, hay que estar confiando. Velad, porque no sabéis a qué hora irá a venir nuestro Señor. Velad. De nuevo, advertencia. Seguimos. Si el padre de familia, dice aquí, nos da una parábola. ¿Qué haría el padre de familia? Mire, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Que dice Minar, pero para que usted sepa, no dejaría robar su casa el padre de familia. Nosotros somos hombres, tenemos familia. Incluso nosotros somos templo. Si no tenemos a nadie, nosotros solo los tenemos que salvar, porque somos un alma que Dios la pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario. Entonces hay que creer y hay que confiar, hay que orar, ¿ya? Hay que creer. Seguimos. Recuerde que somos templo. Si a usted le cuesta mucho congregarse, si a usted le cuesta mucho, anda en silla de ruedas, tiene problemas de movilidad, es una persona ciega que está solo, que le cuesta mucho salir, porque muchas veces se critica, no, aquí, allá, no, y muchas veces no se sabe la condición del hermano. Muchas veces en silla de ruedas, ¿cuánto le cuesta a una persona solita salir? Si muchas veces no hay amor dentro de algunos lugares donde lo van a buscar ni a dejar, claro, los primeros 3 cultos van, pero y después, yo veía cosas terribles, un hermano que iba a una iglesia en una silla, después no tenía como irse en la noche de la iglesia. Sigamos. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vendrá a la hora que no pensáis.
Cuando menos lo pensemos vendrá. ¿Ya? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién va a estar preocupándose de enseñar esto? ¿Quién va a estar preocupándose de tratar de agradar a Dios? ¿Quién va a estar preocupándose de tratar de dejar un tiempo para Dios? ¿Cuál es el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Recuerde que la palabra se compara con el alimento, con pan, el maná. Entonces, este es alimento. Seguimos. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ya, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto que sobre todos sus bienes le pondrá, haciendo como, tratando de orar, tratando de clamar, tratando de ayudar al prójimo, tratando de congregarse si puede, si está en una iglesia donde haya sana doctrina, donde haya palabra y amor, tratando de enseñarle a los demás, tratando de cambiar su vida, tratando de ser un buen testimonio. No se pida cosas que no va a hacer. No se pida ayunar toda la semana, no se pida estar todo el día dentro de la iglesia, no se pida dejar de trabajar por estar en los cultos, no se pida dejar de comer si usted no tiene para diezmar. Eso no está hablando el Señor. Como dijo él, misericordia quiero y no sacrificio. Pero muchas veces lo enfermamos o nos ayudan a enfermarnos los líderes, ¿ya? Usted puede hacer muchas cosas bonitas para Dios en lo que usted pueda según su fuerza, porque el Señor no le va a exigir lo que usted no puede, no le va a dar carga que no va a poder llevar. Por eso yo le digo, si usted está en sillita de rueda y no puede, si usted está ciego completamente y no puede, usted trate de orar en su casa, de buscar somos templo. Pero si yo a usted le pongo un yugo que ni yo puedo llevar, eso es ser fariseo. El Señor le dijo a los fariseos en Mateo 23, fariseos hipócritas, que ponéis yugo en los demás y vosotros ni con un dedo los queréis llevar. Somos muy buenos para ser fariseos y poner yugo a los demás, los cuales nosotros no los podemos llevar. En el concilio o en los concilios, cuando el apóstol Rabino Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, se juntaba con los judíos, hicieron varios concilios y ahí se hablaba mucho de estas cosas, ya, del fariseísmo y de la hipocresía, que muchas veces queremos que hagan cosas las cuales nosotros no las vamos a hacer. Fariseo hipócrita, ni vosotros entráis al reino, ni dejáis entrar a los demás, les dijo el Señor en Mateo 23. Es terrible como le habla. Seguimos. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer, y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. O sea, que aquí también no hay un libertinaje, no quiero orar, no quiero clamar, no quiero buscar, no quiero nunca ir a una iglesia, no quiero nunca tratar de hacer el bien, de ayudar a mi prójimo, no quiero cambiar mi vida y quiero ir a comer y a beber con los borrachos. Hay un para eso también. Así como en la otra parte, Dios no nos exige que nos enfermemos, aquí también nos exige que no nos comportemos tan mal y que sí pensemos en Él. Y que sí, si estamos en el alcohol y alcoholizados, dejemos eso. Y también hablando del alcohol, habla del cigarro, habla de la droga, habla de todo lo malo. ¿Ya? Aquí un ejemplo, comer y beber con los borrachos, pero también están todos los otros vicios dentro. Porque en aquellos tiempos no habían cigarros, no habían drogas, esas cosas, pero estaba el alcohol y mucha gente se enfermaba por el alcoholismo. Usted puede ver cómo familia entera por el alcohol pierden todo y quedan botados en las calles. Entonces, si usted está tomando y si ya usted está alcohólico y toma todos los días, trate de dejarlo. Y lo mismo con el cigarro y con la droga. Mucha gente muy educada y muy buenos hermanos andan botados en las calles por los vicios. No solo por el alcohol, muchos por otros tipos de drogas. ¿Ya? Mire cómo dice, lo voy a reiterar. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que va a haber una paga, tanto como para el que busca y quiere cambiar su vida y ayudar a los demás.
así también va a haber un resultado para este que no quiere hacer nada. Y dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y también dice, golpear a sus consiervos. Mire, no solamente hay una manera de golpear de manera física, sino que también hay una manera de golpear de manera espiritual. ¿Qué pasa si yo empiezo? No, que usted es pecador, se va al infierno. No, si este se va a ir al infierno. No, si este hermano siempre es malo. No, si este hermano siempre aquí o allá. O no solamente al hermano, sino que también a los demás. Eso también es golpear. Dice Eclesiastés capítulo 10 que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, hablando de la lengua. Lo que hablaba el otro día yo, que también dejé en la radio esta enseñanza, lo de la lengua, ¿ya? Que la lengua es venenosa, como espada de doble filo. Se habla mucho de la lengua. Recuerde que por la lengua, por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y la misma palabra que estamos estudiando. Entonces, cuidado con eso. Cuando estamos, yo voy a la iglesia, yo nomás voy. Eso es ser fariseo hipócrita. Y muchas veces a lo mejor es verdad, pero hay que tener cuidado de herir a los demás, porque está la parábola del fariseo y del publicano. Es muy bonita, la puede estudiar para poder aprender, ¿ya? ¿Cuál se justificó primero mediante Dios? El publicano, porque dijo, Señor, piedad de mí, soy pecador, mientras que el fariseo se jactaba. Dice que el primero que fue justificado fue el publicano, ¿ya? Así que eso sería la enseñanza de hoy. En la radio Mira Más Allá, un poquito largo, pero esto todo se ha cumplido, se va a cumplir. Hasta aquí dejo, estás en Radio Mira Más Allá, apoya la inclusión. Nos puede llamar a más 569-2626-2176. Recuerde que en la tarde también tenemos otro tipo de contenido para todo público. Pero es bueno que también en la mañana usted se conecte a la radio y pueda escuchar estas enseñanzas, lo cual van a ser muy útil para su vida, tanto en la tierra como para su vida espiritual. También le va a dar la paz y va a ir dejando cosas que a lo mejor le están atormentando y usted quiere dejarla y no puede. ¿Ya? Así que bendiciones, que estén todos y todas muy bien.